Buenas tardes, jóvenes. En esta oportunidad les voy a hablar de un tema que, bueno, por más decir, es muy importante, división y crecimiento bacteriano. Esto de división y crecimiento bacteriano, pues hay que recordar que las bacterias se dividen por fisión binaria transversal o bipartición. También se le conoce como escisiparidad. ¿En qué consiste esa división binaria? Pues ya yo les decía en clases anteriores que, por ejemplo, aquí tenemos esta imagen, esta es una bacteria, pero vemos que en la parte central se está formando algo que se conoce como tabique de separación. Entonces, este tabique de separación, cuando se logra formar completamente, ya se dio el proceso de división bacteriana, que no es más que la forma como se reproducen las bacterias. Las bacterias se reproducen por división bacteriana, fisión binaria también se le llama, o fisión binaria transversal, en la cual una bacteria se parte en dos, originando dos células hijas. Ese crecimiento bacteriano se expresa en generaciones por hora. ¿Y qué es una generación? Es la duplicación del número de bacterias. Por ejemplo, nosotros en el laboratorio hacemos una siembra bacteriana y dentro de ese medio de cultivo lo llevamos a incubación, pues, y ahí empiezan a aparecer luego de unas horas unos pequeños puntos que se conocen como unidades formadoras de colonia. Entonces, el número de bacterias que aparecen durante una hora, eso se llama generación. Entonces, cada hora va a aparecer una nueva generación de bacterias. Eso es lo que se conoce como crecimiento bacteriano. El número de generaciones que se dan en una hora de incubación de esos microorganismos luego que están en una caja de agar. Ese crecimiento bacteriano es un concepto macroscópico, es decir, nosotros a simple vista podemos evidenciar el crecimiento bacteriano, así como se ve en esta imagen. Estos puntos que se ven que son unidades formadoras de colonia, esto es crecimiento bacteriano. O sea, nosotros a simple vista podemos ver en una caja de agar, luego de la incubación, vemos que aparecen unos puntos que son las unidades formadoras de colonia y ese es el crecimiento bacteriano. Entonces, es un concepto macroscópico. Ahora, ¿de qué depende? Es macroscópico porque se puede percibir a simple vista. ¿De qué depende ese crecimiento bacteriano? Entonces, va a depender de unas condiciones como la especie bacteriana. Es decir, no todas las bacterias crecen a la misma velocidad o se incrementan en la misma velocidad. Entonces, la especie bacteriana influye en qué tan rápido crezca en los medios de cultivo. Por ejemplo, bacterias del género Staphylococcus y bacterias de los géneros Streptococcus y las Escherichia, como la Escherichia coli, crecen rápidamente de entre 24 a 48 horas. En cambio, hay otras bacterias que requieren de más tiempo para crecer, como las micobacterias, que requieren incluso un mes. Entonces, la especie bacteriana influye en qué tan rápido sea el crecimiento de las bacterias. El pH es otro aspecto, otra condición que influye en el crecimiento de las bacterias. Las bacterias crecen normalmente en un pH neutro, o sea, un pH de 7, pero pueden crecer también en pHs ligeramente ácidos y ligeramente alcalinos. Pero el pH ideal para que crezcan las bacterias es un pH neutro. Luego entonces, los medios de cultivo que nosotros utilizamos para esto de las siembras bacterianas deben tener un pH adecuado. Entonces son condiciones que nosotros podemos manipular en el laboratorio. Otro aspecto que requieren las bacterias para poder crecer es la composición del medio. Entonces, el medio de cultivo tiene que tener unas condiciones, unas características nutricionales, unos nutrientes y unas condiciones físico-químicas que permitan el crecimiento de las bacterias. La temperatura también es un aspecto relevante para el crecimiento de las bacterias. Muchas bacterias crecen a temperaturas de 37 grados, es decir, temperatura de mesófilo. Es el caso de bacterias como los estafilococos, como la E. coli, como las neiserias, como la pseudomonas, que son bacterias que producen enfermedad en humanos y que requieren de cierta temperatura para crecer, por ejemplo, una temperatura de 37 grados. Esa condición de temperatura la manipulamos nosotros en el laboratorio. Nosotros podemos graduar la incubadora a la temperatura que nosotros
consideremos que sea la adecuada para que crezcan los microorganismos. Otro aspecto es la edad del cultivo. Un cultivo viejo es un cultivo que tiene 72 horas o más. Entonces, esos cultivos que tienen ese tiempo, ya pues obviamente las bacterias por esa condición de tiempo ya han dejado de crecer, de multiplicarse por el tiempo. Entonces, las bacterias idealmente empiezan su crecimiento y crecen aceleradamente entre las primeras 24 y 48 horas. Es decir, que a las 72 horas ya es un cultivo viejo. Y otro aspecto que influye en el crecimiento de las bacterias son los factores inhibidores. Entonces, los factores inhibidores son sustancias que pueden estar presentes en los medios de cultivo que de hecho nosotros podemos adicionar para evitar que crezcan ciertos microorganismos, ciertas bacterias y que a la vez puedan facilitar el crecimiento de otras. Por ejemplo, en el agar EMB nosotros adicionamos sustancias como la bilis, el agar MB tiene bilis. Entonces, la bilis que tiene el medio es un factor inhibidor para bacterias gram positivas, pero facilita el crecimiento de bacterias gram negativas. ¿Cómo crecen las bacterias? Entonces, el ciclo vital de las bacterias se describe a través de una curva que se conoce como curva de crecimiento bacteriano. Entonces, el ciclo vital de las bacterias se dibuja en una curva que tiene diferentes fases. Una fase es la fase de latencia, que es una fase adaptativa, es decir, las bacterias se adaptan al medio de cultivo. Otra fase es la fase de desarrollo exponencial o fase logarítmica. Esta fase consiste en que las bacterias empiezan a crecer y a multiplicarse aceleradamente, es decir, aquí el crecimiento es exuberante. Y tenemos también una fase estacionaria. La fase estacionaria se caracteriza porque las bacterias dejan de, crecen a cierto ritmo, pero empiezan a morir también. De tal manera que las bacterias que mueren son equivalentes a las que aparecen, a las que viven. Y la fase de declinación y muerte que se caracteriza porque todas las bacterias empiezan a morir. Y mueren, de hecho, terminan muriendo todas. Entonces, características de la fase de latencia. Uno, las bacterias aumentan su actividad metabólica. En un aspecto, las bacterias como empiezan a adaptarse al medio de cultivo, entonces empiezan a mejorar, a aumentar la capacidad que tienen de degradar sustancias. Es decir, en esta fase de latencia, que es esta fase inferior que se ve en la curva, que se ve en la curva de crecimiento bacteriano, esta fase inicial de la curva se conoce como fase de latencia, es una fase adaptativa. En esta las bacterias lo que hacen es adaptarse al medio de cultivo, por lo tanto aumentan su capacidad metabólica y lo que empiezan es a engordar, literalmente, o sea, aumentan su volumen, pero no se multiplican. Eso es propio de la fase de latencia. Y luego viene la fase exponencial o logarítmica, que es esta que vemos aquí, la curva esta que hacia arriba. Entonces, esta es la fase exponencial o logarítmica. En esta las bacterias empiezan a multiplicarse aceleradamente. Entonces, características de la fase exponencial o logarítmica. Uno, el tamaño de las bacterias es grande. O sea, saben que engordaron en la fase de latencia o adaptativa. Y en esta fase 2 se alcanza el más alto número de generaciones por hora. Sabemos que una generación no es más que la duplicidad del número de bacterias en una hora. Entonces, en la fase exponencial las bacterias se multiplican abrumadoramente y logran su número más alto en una hora. Otro aspecto de la fase logarítmica es que todas las bacterias son vivas, o sea, todas están vivas, todas son viables. Ese es otro aspecto de la fase exponencial o logarítmica, o sea, no hay muerte bacteriana, todas las bacterias viven. Y por último, la tasa metabólica es la más alta posible. Luego viene la fase estacionaria, que es esta que vemos aquí, es la meseta de la curva de crecimiento bacteriano. Es decir, aquí tenemos la fase adaptativa, que es la inicial, luego viene la fase exponencial o logarítmica, donde las bacterias se aumentan o se incrementan abrumadoramente o exuberantemente, y luego viene la fase estacionaria. Esta fase estacionaria se logra entre las primeras 24 horas a 48 horas luego de la siembra bacteriana. Características de esta fase estacionaria, pues uno, que las bacterias empiezan a morir. Entonces, de tal manera que aquí se logra, es como una fase stand-by. O sea, el 50% de las bacterias mueren, el 50% de las bacterias viven. Esa es una característica de esta fase. Ahora, ¿por qué las bacterias mueren en la fase estacionaria y empiezan a morir? Uno, por falta o disminución de nutrientes.
porque las bacterias se han multiplicado exageradamente en la fase logarítmica y aquí empiezan ya a agotarse los nutrientes, luego entonces empiezan a morir. Sabemos que ser vivo que no se alimenta muere. Esto pasa entonces en la fase estacionaria. Las bacterias ya han agotado gran cantidad de nutrientes y empiezan a morir. Y otro, acumulación de sustancias tóxicas derivadas del metabolismo. Las bacterias, al degradar las sustancias que están en el medio, liberan material de desecho que es tóxico para las mismas bacterias. Entonces esas sustancias tóxicas también destruyen bacterias, por eso en la fase estacionaria hay muerte bacteriana. Y finalmente la fase de declinación y muerte. En esta fase pues las bacterias mueren, sencillamente. Las bacterias mueren y ya completan su ciclo vital. Ahora, ¿qué requieren las bacterias para poder completar su ciclo vital? Para cumplir con esto que es la curva de crecimiento bacteriano, que tiene la fase adaptativa o fase, fase adaptativa, o también conocida como fase de latencia, perdón, se me escapaba un momento, fase adaptativa o fase de latencia, la fase exponencial o logarítmica, la fase estacionaria y la fase de muerte. ¿Qué requiere la bacteria para completar todo este ciclo vital? Pues requiere una serie de sustancias que se conocen como nutrientes, y esos nutrientes que requiere la bacteria son de varias categorías. Tenemos unos que son los elementos energéticos o constitutivos, tenemos los elementos específicos que van a depender de cada tipo de bacteria, y tenemos las condiciones físico-químicas adecuadas para que se dé ese crecimiento bacteriano. Ahora, ¿cuáles son esos elementos energéticos o constitutivos que requieren las bacterias? Por un lado tenemos el agua. Sabemos que las bacterias tienen entre un 80 a 90% de agua, las constituye. Luego entonces los medios de cultivo que utilizamos deben tener agua. De hecho, los agares, aunque se vean sólidos, tienen una alta concentración de agua, y esa agua es la que utilizan las bacterias para poder crecer, porque ellas son prácticamente agua. Entonces ellas requieren de agua para poder subsistir como todo ser viviente. Otro aspecto, otro elemento energético y constitutivo que requieren las bacterias son los iones minerales. En este caso requieren pues grandes cantidades de fosfatos, de sulfatos, requieren gran cantidad de calcio y sodio y trazas de cloro, pero en pequeñas cantidades requieren también oligoelementos como el manganeso, el zinc, el cobre, el cobalto, etcétera. Otros elementos energéticos o constitutivos que requieren las bacterias son los carbohidratos, los lípidos. Sabemos que estas sustancias, los carbohidratos o hidratos de carbono, que están constituidos por carbono, hidrógeno y oxígeno, y con los lípidos son la fuente de energía que utilizan las bacterias, los lípidos o grasas. Las bacterias degradan los lípidos, degradan los carbohidratos y obtienen moléculas de energía en forma de ATP, y esa energía la aprovechan para sus funciones vitales. Otro aspecto que requieren las bacterias son las proteínas, y esas proteínas ellas las pueden adquirir del medio de cultivo o pueden también producirlas las mismas bacterias a partir de las sustancias que obtienen del medio, que son los aminoácidos. Dentro de esos elementos energéticos y constitutivos, dependiendo de la fuente de energía que utilicen las bacterias, entonces va a haber unas clasificaciones. Entonces, hay bacterias que son fotótrofas y hay bacterias que son quimiótrofas. Entonces, las bacterias fotótrofas son aquellas que regularmente son autótrofas, es decir, tienen la capacidad de producir su propio alimento porque utilizan la energía solar como fuente de energía, la energía lumínica del sol. Y las bacterias quimiótrofas son aquellas que utilizan una fuente química. Estas bacterias quimiótrofas son las que producen enfermedad en humanos, porque requieren de energía química para poder subsistir. Y esa energía la obtienen a partir de los nutrientes, por ejemplo, de nuestros tejidos, de nuestros órganos o de los alimentos que consumimos. Y según la fuente de carbono, entonces hay unas que son autótrofas. Ya yo les decía que las autótrofas también son fotótrofas, es decir, tienen una gran capacidad de síntesis. De hecho, son fotosintéticas, producen bacterioclorofila y utilizan la energía solar como fuente de energía para producir nutrientes. Y tenemos las heterótrofas, que no son capaces de utilizar la energía solar, sino que utilizan compuestos orgánicos para poder obtener energía. Estas son patógenas humanas. O sea que las patógenas humanas son heterótrofas y son quimiótrofas, o sea, son quimioheterótrofas.
se denominan así. Y según el aceptor final de electrones, tenemos unas bacterias que tienen la capacidad de utilizar el oxígeno que encuentran en el ambiente, el oxígeno molecular, esas se denominan aerobias, y tenemos unas que no tienen la capacidad de usarlo, sino que utilizan otras moléculas como el CO2, esas se denominan anaerobias. En esta imagen observamos, la imagen A, en el tubo A, es un medio de cultivo, vemos que estas son las bacterias que crecen en la superficie del medio, o sea que tienen contacto estrecho con el oxígeno molecular. Estas son bacterias aerobias, porque requieren de ese oxígeno para poder subsistir. El caso contrario que ocurre en la imagen C, este es un tubo, un medio de cultivo, vemos que en el fondo del tubo, en el fondo del medio donde crecen las bacterias, estas que crecen, que no utilizan el oxígeno que está presente en el medio, se denominan bacterias anaerobias, y las que tienen la capacidad de crecer en cualquiera de las dos condiciones, sean condiciones anaeróbicas o en condiciones aeróbicas, se denominan facultativas. O sea que hay bacterias